aquí, por ejemplo, si botas basura en la calle y nadie lo ve, es como, claro, ¿qué multa va a haber? Si es que nadie te puede juzgar, como dices tú. Ahí está incapacidad por Ujú. juzgarte. Pero qué diferente podría ser para una alcaldía, yo que sé, implementar un sistema, una app, lo que sea, en la cual ni siquiera tiene que estar alguien al mando, utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, el popó de los perros, por ejemplo, algo tan simple, que alguien tenga la capacidad de tomar una foto y con geolocalización se vea quién, desde el vecino que tome la foto de un perrito que está haciendo popó en la calle, puedan ubicarle a la persona con identificación facial y que se entienda que esa persona cometió una infracción leve y poder juzgarle rápido, ¿no? Es desde identificar hasta ejecutar lo que tenemos que implementar. Y siento que por ahí también va la solución, ¿no? Tenemos que implementar de forma efectiva la tecnología que existe hoy y que siento que estamos un poco atrasados en muchos ámbitos, ¿no? Em, Perfecto, ya conversamos sobre la agricultura. Ahora, tú me dices lo de la industrialización, pero digamos que el petróleo se acaba antes de que lleguemos a industrializarnos. ¿Cuál podría ser como una salida eh, que tiene el Ecuador? ¿Qué va a pasar cuando el petróleo se acabe? O sea, es que el problema, digamos, es que el Ecuador no hace industrialización, pese a haber tenido petróleo, que en teoría, digamos, te generaba estos excedentes que te permitían invertir en este proceso de industrialización. Pese a tener petróleo, nosotros no logramos industrializarnos. Entonces, no es una condición que tú necesites tener petróleo para industrializarse. O sea, Corea del Sur no tiene petróleo, pero tiene refinerías. Construyeron refinerías. Importan el petróleo y, digamos, generan todos estos productos procesados del petróleo, ¿no? Entonces, ahí tú ves que no es necesario tener esta abundancia de recursos naturales para generar procesos de valor agregado, ¿no? De procesos de industrialización. Bueno, yo te hablo, digamos, de industrialización, pero hoy en día, digamos, vamos a un proceso eh, por ejemplo, no sé, todo este desarrollo de la inteligencia artificial, de estas nuevas tecnologías de la informática, que son como un proceso 4.0 de la industrialización, ¿no? Ujú. Entonces, creo que parte de ahí, ¿no? O sea, países exitosos son esos países que logran generar estos encadenamientos productivos en el cual, no sé, ¿entiendes? Se junta, no sé, un ingeniero informático con un administrador de empresas, con un abogado, y te generan un producto, un servicio que antes no existía Mm. y que es demandado, digamos, por toda la sociedad, ¿no? Y vamos a un ejemplo. Hace unos 10 años me acuerdo que se anunció que estamos con tanta capacidad energética que tenemos la capacidad de vender a nuestros países vecinos. Y pasamos de eso a que nos corten la luz 4 horas al día en ciertas ciudades. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque hidráulicamente, creo que es la palabra, somos un país con muchísima capacidad. O sea, la cantidad de desniveles y de ríos y de fuentes de agua son prácticamente infinitas en el país. ¿Qué pasó? Nos están cortando la luz. ¿Qué pasó en el gobierno a decirnos, resulta que como no llueve, ya no vamos a tener agua? No, no creo que dependa de eso realmente. No sé si conoces qué pasó acá. Bueno, digamos que me he enterado mucho del proceso porque por mi trabajo me ha tocado, digamos, a estar como pendiente de todo el proceso de fiscalización que se ha hecho sobre la crisis eléctrica, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, digamos, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente las condiciones de un país no son estáticas, sino que cambian en el tiempo. Ujú. Eh, si la oferta no aumenta y la demanda sigue aumentando, evidentemente en un momento dado va a haber este déficit. Y eso es lo que pasó, ¿no? En un momento dado nosotros generábamos nuevas hidroeléctricas, aumentábamos nuestra oferta y obvio, teníamos incluso hasta para exportar. Eh, pero eso se dejó de hacer. Se creó, digamos, este plan maestro de electrificación, que en teoría, digamos, es una hoja de ruta que dura al menos 10 años, que te dicen los proyectos que deberían irse incorporando, digamos, año a año al sistema, ¿no? Y ahí tú tienes cosas tan absurdas como un proyecto como Toachi Pilatón, eh,
que debía estar listo desde el año 2021, según el plan generado en el 2018, y es el 2023 y no está listo, ¿no? Entonces, ¿Y en qué estado está este proyecto? y es un proyecto que hace 6, 7 años tiene un estado del 90%. ¿Sí? Wow. Entonces uno se pregunta y dice como, a ver, falta el 10% de esa obra. ¿Por qué el gobierno no lo declara como una prioridad nacional para que ingrese en el sistema y nos dé 200 megavatios más? Que es la mitad del déficit de lo que tenemos hoy, ¿no? Y es un tema de sentido común, porque solo las pérdidas económicas que genera el déficit energético deben ser muy superiores a este 10% que falta por invertir, ¿no? En el proyecto. Es una locura. No sé si puedes continuar. ¿Qué más sabemos sobre este déficit? Sí, por supuesto, digamos, y es justamente esto, ¿no? O sea, el sector productivo te dice, nuestras pérdidas, nosotros estimamos que van de 400 a 600 millones de dólares por el hecho de haber tenido estos cortes de luz de 2, 3 horas diarias. Por otra parte, digamos, la misma ministra de Energía coge y te dice, estamos este año importando 220 millones de dólares de Colombia en energía que ha llegado a costar hasta 64 centavos del kilovatio cuando nosotros en el mercado nacional lo vendemos a 8 o 9 centavos. Porque no se hicieron las cosas, con 180 millones de dólares hubiésemos podido nosotros generar nuestra propia electricidad renovando el parque térmico, que no depende obviamente de si llueve o no, sino que digamos genera estabilidad en el sistema porque tú puedes producir las 24 horas del día sin que llueva o no. Entonces uno dice como, claro, aquí hubo como muchísimo desinterés por lo público, por no generar estas condiciones que tienen que venir del Estado. Y ves como, digamos, todo el sistema privado también se ve afectado por eso, ¿no? Entonces, justamente es lo que hablábamos, del hecho de que el Estado tiene que hacer las cosas bien para que el sector privado pueda surgir, ¿sí? Claro, porque leía que aparte no estaban en su máxima capacidad porque había que hacer mantenimiento también a ciertas hidroeléctricas. Y solo con ese mantenimiento y hubiéramos por lo menos llegado a una igualdad en esta necesidad. Por supuesto, hay cosas como que, por ejemplo, cierto sopladora tiene 3 turbinas y una de las turbinas estaba averiada y, por ejemplo, eso sucedió porque no hicieron los mantenimientos preventivos, sino que hicieron mantenimientos correctivos. Entonces pasamos de una cifra absurda de, por decirte, no recuerdo exactamente las cifras, pero más o menos era así, ¿no? Era como, antes se hacían 300 mantenimientos preventivos, hoy estamos haciendo solo 100 y estamos haciendo 1000 mantenimientos correctivos, ¿no? Entonces esto es como cuando uno tiene un carro, por decirlo así, y uno no va y le hace las revisiones cuando debe. Claro, y esperemos que te bote en la carretera. Y esperemos a que, digamos, el motor se funda porque nunca le he cambiado el aceite, que se va a dañar, ¿no? Y después salen con estos discursos, estos framings de lo público no sirve, es que hicieron las cosas mal, es que ahí está, hubo corrupción, es que los chinos nos dejaron estas hidroeléctricas que no sirven. La realidad es hoy que, por ejemplo, sin Coca-Cola Sinclair, este país tendría cortes de luz de 8 y 9 horas diarias. ¿Sí? Wow. Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica que tiene una capacidad de 1440 gigavatios y que está produciendo a su 100% de capacidad. Entonces, hubo todo un framing sobre esa obra de decirte, no, es que esa obra no sirve, es que esa obra máximo va a generar el 50% de lo que dicen. Y hoy la realidad nos ha indicado que no es así, que esa es una obra emblemática que la hizo el sector público, que hoy hace que las cosas no sean peor, ¿no? Y también escuché sobre una sobrecompra de la energía que nos faltaba para estos meses. No sé si sabes algo de esto igual. Bueno, más que una sobrecompra, digamos, ahí lo que se ha hablado es de estos precios exorbitantes, ¿no? Como yo te decía, normalmente en condiciones normales estaríamos comprando energía a Colombia a 8 centavos el kilovatio. Uh-huh. Hemos llegado a comprar hasta 64 centavos, porque es el principio de escasez. Wow. Es cuando tú no tienes luz eléctrica, obviamente, quien te vende la luz eléctrica te la puede vender a un precio 3-4 veces más alto. Claro,
Coloquialmente te van a sacar la madre. Exacto. Entonces, pero parte igual de una planificación nula que no existió, porque esto de la crisis eléctrica no es que se dio de un día para atrás. Cuando tú ves, por ejemplo, y en el proceso este de fiscalización se ve, la SENACE te genera como 12 alertas, ¿no? Alertas que van para el ministro, para el viceministro, para distintas instancias digamos, del gobierno de Guillermo Lasso, y simplemente es como que no hacen nada, ¿no? Entonces lo que ellos te dicen es, necesitamos, por ejemplo, importar gas para que Termomachala pueda entrar en proceso y eso nos dé 100 gigavatios más y con eso, digamos, hacer que los embalses, por otra parte, de las hidroeléctricas no lleguen a su tope y tengamos que suspender la producción, ¿no? Y no hicieron nada. Claro, estamos en un país en el cual pensábamos que la mayor preocupación era la seguridad, pero no nos dimos cuenta que la energía es igual o más importante, porque sin eso todo va mal, ¿no? La seguridad va peor, la producción baja. No, es una locura. Y mira, por ejemplo, digamos, parte de esto, ¿no? Y parte de estos discursos políticos de decir el Estado no es necesario, tenemos un Estado obeso. Cuando tú ves qué es lo que pasó en el sector eléctrico, y también eso es lo que pasó también en la seguridad, pero vamos a poner primero el caso del sector eléctrico. En el sector eléctrico, tú tenías un ministerio de electricidad, tú tenías un ministerio de hidrocarburos y tú tenías un ministerio de minas. Y esto obedecía evidentemente que hay una cabeza al mando de la política en cada de estas tres áreas. ¿Qué hizo Lenin Moreno? Unificó los tres ministerios. ¿Sí? Entonces tenemos ahora un ministerio que es un monstruo, que maneja tres ramas sumamente grandes, sumamente complejas. Yo creo que nadie es especialista en petróleos, en minas y en electricidad a la vez. ¿Sí? Entonces se hace un ministerio inmanejable. Y lo mismo hiciste con las agencias de control en el año 2020. Unificaste entonces la agencia de control que se encargaba de controlar el sector eléctrico, la que se encargaba de controlar el sector minero y de controlar el sector de hidrocarburos. Entonces, este dogma de creer que tenemos un Estado obeso, de que teníamos un exceso de funcionarios, un exceso de ministerios, llevó a que tomemos, por ejemplo, esta decisión que nos dejó sin especialización de la política. Porque obviamente es lo que yo te digo, ¿no? Nadie es experto en estas tres ramas. Bueno, cuando le preguntamos a Santos Albites, él nos dijo sí, que él era experto en las tres ramas. Pero también nos dijo que la culpa es de San Pedro, que nadie podría prevenir que nos llueva, y que también nos dijo que él no había ni leído, digamos, las condiciones en las cuales estábamos importando energía de Colombia, ¿no? Entonces... Estoy seguro que hasta los romanos tenían prevenciones frente a estos escenarios. O sea, es inaudito.